Bendiciones amigos queridos, ¿cómo están? Feliz Día de la Patria para todos. ¿Cómo andan amigos del otro lado? La verdad que es un privilegio poder estar hoy en este día. Ya pasamos el mediodía, ¿sí? Y hoy empezamos con la maratónica de 12 horas. Sabemos que hoy Dios a lo largo de toda esta transmisión va a hacer milagros, va a obrar a través de la palabra, así que te invito a que te quedes, te invito a que compartas la transmisión. Mi nombre es Lucas Merino, ¿sí? Para los que no me conocen, estamos trabajando junto a mi esposa en el ministerio Tu Reino Aquí, una iglesia que creemos que nació en el corazón de Dios para este tiempo. Así que nada, de verdad estamos muy pero muy felices de poder estar hoy, de poder estar acá con todos los amigos. Así que mira, te voy a invitar antes de empezar, antes de soltar la palabra, antes de dar información, de dar noticias, quiero que compartas la transmisión, ¿sí? A vos que estás del otro lado, compartí la transmisión, porque sabemos que va a bendecir a muchísimas personas. Así que bueno, vamos a saludar ahí a todos los amigos que están del otro lado. De verdad que esto, recién estaba hablando con los chicos ahí, con los que están operando en la radio, y hoy tuvieron algunos inconvenientes, como que de alguna manera parecía que no se iba a poder hacer, pero cuando Dios establece algo, cuando Dios sella algo en la tierra, Él es capaz de revertir cualquier situación. Así que es bueno que hoy estemos acá, es bueno amigos que también estén ahí del otro lado. Yo quiero que vayan preparando su corazón para poder recibir la palabra, para poder compartir con ustedes. También pueden escribirnos, pueden mandarnos su pensamiento, pueden mandarnos su opinión acerca de la palabra, las preguntas que ustedes quieran, porque hoy estamos para bendecirte, ¿sí? Así que, miren, vamos a hacer algo. Antes de empezar, me gustaría que podamos hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios que tome el control, que tome la autoridad en este tiempo, ¿sí? Creo que voy a estar acá con ustedes 5 o 6 horas, no, un chiste, una pequeña broma. Vamos a estar algunos minutos, así que queremos aprovechar estos minutos con todo, ¿sí? Así que vamos a hacer una pequeña oración. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, y para que no te distraiga nada, para que nada te desenfoque, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en este momento su presencia nos alcance, su presencia nos inunde, a vos que estás del otro lado, a vos que estás ahí mirando, tal vez con la familia, tal vez estás solo, yo no lo sé, pero te invito a que ahí donde estás puedas decirle: Señor, hablame porque tu siervo te oye, habla porque tengo hambre de tu palabra. Así que, Señor, te damos gracias Señor, te damos en esta oportunidad por tu amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos edificar, donde podemos plantar una palabra de bendición, de liberación, de ensanchamiento, papá, en el nombre de Jesús. Hoy te entregamos esta temporada, hoy te entregamos este tiempo, y declaramos en el nombre de Jesús que los cielos se abren, no solamente en este lugar, sino también en los hogares que están a través de la pantalla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Miren, hoy quiero empezar a hablarles de algo que en este tiempo me generó mucha incomodidad, acerca de una pregunta que comencé a hacerle a Dios. Y esa pregunta era: ¿cuál era la generación que Él quiere? ¿O cuál es la generación en la que Él va a manifestar su gloria? Y saben, mientras yo hacía esta pregunta, Dios hace unos días atrás me responde de una manera muy pero muy especial. Y saben, les quiero contar algo. Hace unos días, hace unas noches atrás, estábamos orando y Dios nos hace una pregunta. Dios nos hace esta pregunta. Me dice: hijo, ¿amas mi palabra? Y yo le dije: sí, amo tu palabra. Y Él me dijo: entonces guarda mi palabra, porque mi palabra te va a guardar en los días de crisis. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 28, y esto lo hablamos ayer también, pero hoy quiero hablarte de algo muy pero muy especial. Hoy quiero hablarte de la generación
que en este tiempo Dios va a levantar. Hoy quiero hablarte de la generación en la que Dios va a comenzar a poner su mirada. Hoy quiero hablarte de la generación que Dios está necesitando para manifestar su gloria. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde escuchamos malas noticias, a donde vayamos escuchamos malas noticias, malos reportes, escuchamos diferentes informaciones y la mayoría de esas informaciones son malas, son informaciones que nos generan temor, son informaciones que nos generan dudas, son informaciones o son voces que nos generan muchísimas veces dudas, que muchas veces nos generan temor. Y saben algo, hoy Dios en esta temporada o en este tiempo, yo creo que está deseando que una generación de hijos preparados para escuchar su voz se levanten a manifestar su gloria. De hecho, la Escritura dice que cuando la tierra comienza a sufrir, que cuando la tierra comienza a sentir dolores de parto, hay gran parte o la mayoría de las personas del mundo aguardan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben algo? Yo creo que esta temporada Dios va a levantar hijos desesperados por manifestar su gloria. No personas que quieran manifestar su gloria o dones o talentos simplemente dentro de un ministerio, sino también personas que estén dispuestas a manifestar la imagen de Jesús donde sea que el Espíritu de Dios lo lleve. Tal vez sea en una plaza, tal vez sea en una esquina, tal vez sea en una escuela, tal vez sea en la universidad, en el trabajo, tal vez en una unidad carcelaria, no lo sé, pero sí sé que Dios está escuchando el clamor de la tierra, esa tierra que está sufriendo, esa tierra que está pidiendo a gritos la salvación, esa tierra que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está llegando el clamor de los hijos de la tierra al trono celestial, y Dios está dispuesto a levantar personas para responder a ese llamado. Yo no sé si en este momento hay gente del otro lado que durante todo este tiempo se sintió desafiado a caminar en la promesa de Dios, a caminar en el propósito de Dios, a manifestar la gloria de Dios. Pero déjame decirte algo, yo me sentí desafiado en este tiempo. Yo me sentí desafiado a salir de mi zona de comodidad. Yo me sentí desafiado, y de alguna manera una de las cosas que me planteé cuando comenzó todo este tiempo de pandemia, cuando comenzó el tiempo de aislamiento social, me planteé muchísimas cosas. Y una de las cosas que me planteé detenidamente y reflexioné mucho, si verdaderamente estaba dando todo por la causa de Jesús, si verdaderamente estaba dando todo por el llamado, si verdaderamente estaba respondiendo como Jesús quería al llamado que Él me había hecho en la eternidad. Y ¿saben qué? Para sorpresa mía, me he dado cuenta que podía dar más, que tal vez a mis ojos o a los ojos de otras personas estaba haciendo bien, pero dentro mío el Espíritu de Dios traía convicción de que todavía podíamos hacer más. Y no solamente a mí, sino en muchísimas personas se ha despertado esta incomodidad que va a comenzar que te muevas, va a comenzar a hacer que te muevas, incomodidad que va a hacer que rompas tal vez las estructuras en la mente y en el corazón que no te dejaban avanzar, que no te dejaban ser fructífero. Dios en este tiempo está poniendo incomodidad en los hijos por medio de su palabra, para que podamos romper los esquemas estructurales que durante mucho tiempo no han encajonado dentro de unas paredes, de 4 paredes. Y ¿saben qué? Este tiempo va a ser tiempo donde Dios va a comenzar a va a hacer sonar su voz como trompeta en las esquinas, en las calles, en las plazas, en los hospitales. Yo no sé si alguien puede creer en esta tarde, pero hoy quiero decirte, esta será la temporada y este será el tiempo donde veremos grandes cosechas. Este será el tiempo donde veremos la mano de Dios manifestada por encima de los diagnósticos, por encima de los reportes,
No importa lo que en este tiempo esté sucediendo, no importa lo que estén viendo tus ojos, cuando la palabra de Dios es soltada sobre la tierra, la palabra de Dios tiene el poder para ordenar. Si vamos al Génesis, desde el Génesis Apocalipsis, Dios ha manifestado su poder por medio de la palabra. La Escritura enseña que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra tiene el poder de transformar cualquier circunstancia, cualquier temporada. Y ¿saben algo? Hoy quiero hablarte primero de la generación que Dios está esperando que se levante. Y segundo, quiero hablarte de la necesidad de creerle a la palabra de Dios por encima de la realidad que hoy estamos viviendo. Si usted está preparado, ahí donde está, escríbanos, pónganos amén, mándenos un corazón, salúdenos de donde nos estás viendo, porque hoy quiero comenzar con la palabra. No sé si hay alguien que esté viendo del otro lado. Yo creo que sí, acá tenemos 15 amigos conectados, pero ¿saben algo? Quiero que escribas ahí, estoy preparado para recibir la palabra, estoy preparado para recibir la palabra. Vamos, escriba ahí del otro lado. Sé que hoy Dios va a sorprendernos de una manera extraordinaria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Saben? Ahí están escribiendo amén. Vamos ahí. Romina Paz, te saludamos. Hugo Génova dice, poderoso hijo, bendigo la vida de mi apóstol Hugo Génova, que está del otro lado, te bendigo. También está Brenda Solange, está mirándonos. Pero bueno, quiero empezar, miren, quiero hablarte acerca de una historia que es muy conocida, ¿sí? Quiero hablarte de un hombre muy conocido, quiero hablarte del profeta Samuel y de la actitud que él toma cuando escucha la voz de Dios, cuando escucha al Señor pronunciar su nombre. ¿Saben? La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a leerlo todos juntos. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¡Wow! Esto es tremendo. Habían dejado de escuchar la palabra, habían dejado de recurrir a la palabra. Había una generación que había perdido la visión. Había una generación que había perdido la visión. Había una generación que ya no tenía la capacidad para discernir la dimensión del Espíritu. Y esa generación era una generación que estaba perdida. Esa era una generación que estaba totalmente perdida, que estaba de alguna manera yendo en picada a la destrucción. Pero aún antes de que la lámpara se apague, el Señor habló. El Señor habló y pronunció el nombre de Samuel. Y ¿saben qué? Estamos viviendo tiempos donde antes de que la lámpara del Señor se apague, antes de que la lámpara del Señor se apague, el Señor está haciendo sonar su voz. El Señor está pronunciando el nombre de esta generación. ¿Saben por qué? Porque donde hay una generación que ha perdido la visión, ahí también Dios va a levantar Samueles, ahí Dios también va a levantar una voz profética, ahí Dios también va a levantar servidores dispuestos a oír y a seguir la voz de Dios, sin tomar en cuenta las excusas, sin tomar en cuenta la realidad, sin tomar en cuenta lo que hoy estamos viendo. Esa generación es la que Dios va a levantar. Una generación que no tenga excusas para obedecer el llamado. Una generación que no tenga excusas a la hora de responder a la asignación que Dios de hace mucho tiempo le ha encomendado. Una generación que tenga deseos de obedecer la voz de Dios por encima de cualquier circunstancia. Yo no sé si hay alguien así del otro lado, pero estoy seguro que este es el tiempo donde veremos la gloria de Dios siendo derramada sobre todos aquellos que estén dispuestos a servir al reino. Y ¿saben algo? Miren, vamos a seguir leyendo. Dice, y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Fíjense, había una generación que no tenía visión, había una generación que no tenía palabra, porque antes de que la generación pierda la visión, el sacerdote responsable
de transmitir la visión, el sacerdote responsable de impartir la palabra, él había perdido primero. Él la había perdido primero. Porque hay una generación que no tiene visión. Porque sin darnos cuenta, también hubo sacerdotes que perdieron la visión. También hubo representantes, embajadores del reino que perdieron la visión. Y al perder ellos la visión, todo el pueblo de alguna manera perdió la visión. No sé si alguien me está entendiendo. Esto era lo que estaba pasando. Había un sacerdote sin visión. Y la consecuencia de que un sacerdote perdiera la visión era que todo un pueblo también perdiera la visión. Que todo un pueblo también se quedara sin visión. Un sacerdote perdió la palabra y la consecuencia era que toda una generación perdiera la palabra. Pero ¿saben algo? Ayer estábamos hablando acerca de todo esto. Estábamos hablando del poder de la palabra y en un momento comenzamos a ver que desde un principio Dios comienza a hablar a su pueblo. Dios comienza a hablar a su pueblo y una de las cosas que le dice es en Deuteronomio 28, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos tus mandamientos, todos estos mandamientos, Él te va a exaltar por encima de las demás naciones. ¿Saben? El Señor tenía una inmensa carga para que el pueblo se enamore de la palabra, para que el pueblo guarde la palabra, para que los hijos guarden la palabra. ¿Saben por qué? Y es más, Él le hace, el Señor demuestra como una especie de motivación y le dice: si ustedes guardan la palabra, si ustedes procuran obedecer mi palabra, no solamente ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de la palabra, yo voy a desatar promesas sobre ustedes, yo voy a desatar riqueza sobre sus vidas, yo voy a desatar protección sobre ustedes en contra de sus enemigos. Por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir. Alguien que diga amén a eso. El Señor dice: si ustedes se animan a ser personas que no solamente oigan mi palabra, sino que también pongan por obra mi palabra, ustedes van a ser exaltados por encima de las demás naciones. Y no solamente esto, las bendiciones lo van a alcanzar. Serán benditos en la ciudad y en el campo. Será bendito su entrada y su salida. Comienza el Señor a mencionar una serie de palabras y de promesas para que funcione de estímulo para ellos. Pero ¿saben algo? La palabra de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, había escaseado. La gente había dejado de preocuparse por la palabra. La gente había dejado de preocuparse por la visión. Pero antes de que la visión se termine, antes de que la palabra se termine, antes de que la lámpara se termine, Dios levanta la voz profética. Y esa voz profética es la consecuencia. Es que por esa voz profética podemos ver que hoy hay una generación que tiene hambre por la palabra de Dios. En ese tiempo la visión se había terminado. En ese tiempo la palabra se había terminado. Pero el Señor dijo: levanto la voz profética para que esa voz profética vuelva a encender la pasión, el amor, el respeto, la reverencia por mi palabra. Y ¿saben algo? Yo creo que este será el tiempo donde Dios levanta verdaderos guerreros, donde Dios levanta una generación de sacerdotes que amen la palabra, que amen la visión, y esa será la generación que también va a devolverle la visión a los que están afuera, a los que no ven, a los que están ciegos, a los que están sordos, a los que durante mucho tiempo de alguna manera fueron afectados por esta ceguera espiritual. Pero ¿saben algo? Dios en este tiempo está rompiendo, está rasgando el velo para que una vez más volvamos a estar conectados con su palabra, con su corazón, con sus promesas, con la salvación, con el reino. Alguien puede decir amén a eso.
Alguien puede decir amén a eso. Se levanta una voz profética en esta mañana. Se levanta una voz profética en este tiempo. Se levanta la voz de los sacerdotes que de alguna manera están negándose a la ceguera, están resistiéndose a la ceguera. Durante mucho tiempo Satanás quiso dormir a una generación de sacerdotes. Satanás quiso cegar a una generación de sacerdotes. Satanás quiso callar a una generación de sacerdotes. Pero el Señor en este momento está diciendo: mi voz no se ha callado, mi mano no se ha cortado. Levanta una generación de sacerdotes, porque la tierra está aguardando su manifestación. La tierra está esperando por ellos. Y ¿saben algo? Pastores, ministros, líderes que están ahí del otro lado, yo no sé, pero en este tiempo quiero decirte algo. No solamente Dios te va a usar en tu congregación, no solamente Dios te va a usar en tu célula. Dios va a comenzar a usarte en el colectivo, en la escuela, en la calle, en el kiosco, en los almacenes, en los hospitales, porque la tierra gime, la manifestación está esperando la manifestación de los hijos. Y no será una manifestación de palabra, sino que habrá evidencia de que el poder de Dios te respalda, de que el poder de Dios te acompaña. Por eso quiero que alguien agarre esto. Pero vamos a orar por milagros, y milagros van a ocurrir. Vamos a orar por los enfermos, y los enfermos se van a sanar. Vamos a orar por el endemoniado, y el endemoniado se va a liberar, porque esta es la generación que Dios está preparando. Esta es la generación que estaba dormida, pero hoy el Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate tú que estabas postrado, toma tu lecho, comienza a caminar, porque una vez más Dios vuelve a darle vida a la voz profética. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo. Quiero compartir lo que están ahí poniendo del otro lado. Dice: recibo la palabra que están soltando acá. Los chicos, amigos, están viendo, están escuchando. Dice: se levanta una generación gloriosa. Suelta, hijo, fluye, fluye. Gloria a Dios. Esther Maidana dice: gloria a Dios. El pastor Gustavo Guaymás dice: aleluya. Hugo Génova dice: amén, aleluya, glorioso. Brenda Solange dice: amén. Hugo Génova aplaude, manda manitos. Se levanta una voz profética en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esther Maidana dice amén. Grisel Paloma está viendo ahí también. Hugo Génova dice amén. Somos una generación profética. La generación profética tiene la capacidad de mostrar. Miren, yo digo esto: la revelación nos va a llevar donde la información no nos permite entrar. La revelación nos va a llevar donde la información no nos impide entrar. Durante mucho tiempo una generación cargada de información. Hemos estado siempre encajados en el doctorado. No digo que esté mal en el doctorado, en la teología, pero ¿saben algo? En este tiempo Dios va a romper las estructuras mentales. En este tiempo vamos a dejar de ser personas cargadas de información y vamos a ser personas renovadas, transformadas, con revelación, para poder ver lo que Dios ve, para poder escuchar lo que Dios está hablando, para poder hablar lo que Dios quiere hablar. Alguien que diga amén a eso. No seremos simplemente personas que carguen con una información, seremos personas que tengan revelación, porque la revelación es la que estamos necesitando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿por qué el Señor con urgencia levanta la voz profética de Samuel? ¿Por qué el Señor con urgencia levanta la voz profética de Samuel? ¿Saben por qué? Porque dice: Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca del Señor, el arca de Dios. Y antes, diga conmigo, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Veo esta actitud y me estremece el corazón. Quiero remarcar dos cosas. Dios nunca llega tarde, querido. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega en el momento que todo pasó. De hecho, Marta y María acusaban a Jesús de haber llegado tarde. Marta le reclamó a Jesús por qué había llegado tarde. ¿Por qué no se apareció en el momento que su hermano estaba padeciendo una enfermedad? Y Jesús le dice: tan solamente si crees verás la gloria de Dios. ¿Y saben qué pasó? El que estaba muerto ahora estaba saliendo de una tumba y habían pasado 4 días. ¿Saben cuál era la respuesta de ellos? No puede ser, maestro, porque allá pasaron 4 días.
y el cuerpo hiede, ya tiene olor, ya está todo perdido, ya está todo putrefacto. Pero el Señor le dijo: tan solamente si crees, verás la gloria de Dios. Y dijo algo: Lázaro, sal fuera. Y para sorpresa de todos los que estaban en el lugar, aquel que había muerto ahora estaba vivo. Quiero decirte esto: el Señor nunca llega tarde, Él llega en el momento oportuno. Antes de que la lámpara fuese apagada, el Señor llega y comienza a pronunciar el nombre de Samuel. Y yo quiero decirte algo: hoy el Señor está pronunciando tu nombre. No importa si habías pensado que tu tiempo se había terminado, no importa si habías pensado que ya no hay más oportunidad para vos, no importa si en este tiempo fuiste alguien que cayó, que le erró, que tal vez estuvo desconectado, pero antes de que la lámpara se apagase, antes de que la lámpara perdiera ese fuego, Él volvió a pronunciar el nombre de Samuel. Dijo Samuel en ese momento: heme aquí. Y ahora quiero hablarte de esto: la generación que Dios está esperando, la generación que Dios quiere buscar en este tiempo, es una generación que no les ponga excusas al Señor. Es una generación que responda al llamado de forma inmediata. Es una generación que esté dispuesto a renunciar a todo con tal de seguir la voz del Señor. ¿Saben algo? Él sin ningún tipo de duda, Él sin titubear, dijo: heme aquí, envíame a mí, como lo hizo Isaías. Heme aquí, Señor, aquí estoy para escuchar tu voz. ¿Saben algo? Él fue donde estaba Elí, el sacerdote, donde estaba su pastor, y le dice: me llamaste, aquí estoy, dispuesto a servirte, dispuesto a honrarte. ¿Qué es lo que quieres? Y Elí le dice: no te estoy llamando. Y lo vuelve a hacer durante 3 veces, porque fueron 3 veces la que el Señor pronuncia su nombre, y hubo una cuarta donde Él responde. Pero ¿saben algo? Elí reconoce que era Dios llamándolo a Samuel, y le dice: Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y es ahí donde el Señor comienza a confiarle sus planes a Samuel. Comienza a confiarle las cosas que iban a suceder. Comienza a levantarlo y a forjar no solamente un sacerdote que adoctrinado por la información, no solamente un sacerdote adoctrinado por la costumbre o por la cultura, un sacerdote genuino de palabra, un sacerdote de revelación. Y ¿saben algo? Yo sé que en este tiempo Dios está buscando gente que no tenga excusas. Dios está buscando gente que esté dispuesto al todo. Dios está buscando gente que le diga: sí, Señor, aquí estoy. No importa lo que tenga que renunciar, no importa dónde tenga que ir, no importa lo que tenga que hacer. ¿Saben cuál es la generación que Dios está buscando? Es una generación que esté dispuesta a ir donde nadie quiere ir, a hacer lo que nadie quiere hacer, a hablar lo que nadie quiere hablar. Claro, porque estos mensajes son anticuados. La gente en este tiempo perdió la palabra, perdió la visión, porque hemos acostumbrado a la gente a escuchar solamente: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a ensanchar. Pero nada de eso va a pasar si no tenemos amor por su palabra. Nada de eso va a suceder si no tenemos amor por sus promesas. Alguien que diga amén a eso. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios de una noche a otra levanta a un pequeño hombre, a un hombre joven? Dice: y el joven Samuel, destaca que Samuel era alguien inexperto. Destaca, la escritura destaca, dice joven. La Biblia remarca joven, el niño, el joven Samuel no estaba preparado. El joven Samuel, según los ojos o la mirada de otros, no estaba preparado. No tenía la edad, no tenía la madurez, no tenía la experiencia para semejante responsabilidad. Así hay muchos
hoy creyendo que porque sos joven, creyendo porque tal vez no fuiste a algún instituto bíblico, porque no tenés un título, no estás capacitado. Pero déjame decirte algo, queridos amigos, Dios está más pendiente de tu corazón que de tus títulos. Dios está más pendiente de tu corazón que de tu teología. Dios está más pendiente de tu corazón que de lo que pueda llegar a ser que tus obras. Las obras no salvan a nadie, queridos. Lo que salva es tener un corazón alineado a la perfecta voluntad del Señor. Y cuando nosotros nos levantamos totalmente dispuestos y entregados para oír la voz del Señor, para hacer su voluntad, déjame decirte algo, el Señor te va a respaldar y Él no te va a dejar. Señales te van a acompañar, las señales te van a perseguir. La Escritura dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, van a profetizar, van a ver visiones. Esta generación va a ser la generación de señales, de prodigios, de milagros, pero también va a ser por encima de eso la generación que vuelva a amar la palabra de Dios, que vuelva a perseguir la presencia de Dios, que vuelva a amar los planes y las promesas de Dios. ¿Saben qué? Yo me di cuenta de algo, que durante mucho tiempo pastores, ministros, hemos reemplazado lo genuino, hemos reemplazado lo verdadero, hemos reemplazado lo que Dios en algún momento nos envió a hacer, por tal vez conservar a personas, por tal vez caer bien, por tal vez pensar que vamos a ser vistos como anticuados, como religiosos. Pero yo creo que en este tiempo Dios nos está demandando y Dios nos está pidiendo que seamos verdaderos, que seamos honestos, que seamos genuinos, que seamos una voz profética. La voz profética nunca llegó para conformar a nadie. La voz profética nunca llegó para conformar a nadie. De hecho, a las personas que Dios más ama son las personas que más corrige. Por eso cuando vemos a un hombre como David gobernando en el trono, siendo considerado un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura que en el momento que David se equivoca, Dios envía una voz profética. Y esa voz profética confronta a David para que David tome conciencia de que ese pecado, de que eso que había ocultado o tratado de ocultar delante de Dios, Dios ya lo conocía y que Dios estaba esperando su arrepentimiento. Aún a los que más amó el Señor, en algún momento la palabra profética vino sobre ellos para confrontarlos, para hacerles entender que era necesario volverse, para hacerles entender que era necesario volver a mirar a los propósitos, al corazón de Dios. Encima, fíjense en esto, cuando Natán habla a David, le dice: había un hombre rico, poderoso, que tenía una fiesta con sus amigos, y al lado de él había un hombre con menos recursos, pobre, que tenía solamente una ovejita. Y dice que el hombre rico, poderoso, se la quitó, la mató y compartió con sus amigos. Dijo: ¿qué debemos hacer con él? Y David, indignadísimo, el rey David, indignado, dice: a ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú delante de Dios, porque aunque quisiste esconder esto, Dios ya lo conocía. ¿Y saben algo? Yo creo que este tiempo la palabra profética tiene que hacernos tomar conciencia, tiene que despertarnos. La voz profética viene para despertarnos. La voz profética viene para despertarnos. La voz profética viene para abrirnos los ojos. La voz profética viene para darnos nuevamente visión. La voz profética viene para que una vez más podamos escuchar la palabra de Dios. La voz profética no es simplemente esa voz que nos hemos acostumbrado a creer que la voz profética es esa que nos dice que
todas las cosas nos van a salir bien, que nos llena de positivismo. No, la voz profética también en algún momento nos confronta. La voz profética en algún momento nos hace ver nuevamente con claridad. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces estuve tal vez mal y le decía, Señor, háblame, no importa si tenés que corregirme, no importa si tenés que retarme, lo único que me interesa es escuchar tu voz, no importa, a mí no me importa si me decís que está bien o si me tenés que decir que está mal o tenés que enderezar algo, lo importante o lo único que deseo es poder escuchar la palabra. Y ¿saben algo? Yo creo que estamos viviendo tiempos donde Dios una vez más está despertando en esta generación el hambre por la palabra de Dios, el hambre por la revelación, el hambre por las cosas, por el llamado, por lo genuino, por lo verdadero. ¿Saben algo? Me sorprende, pero cuando la Biblia habla de Elí, habla como un sacerdote que en algún momento tal vez fue usado, que en algún momento Dios lo miró con agrado, pero en otro tiempo este sacerdote perdió la visión. ¿Y saben lo que pasó? Su casa comenzó a descarrilarse, sus hijos comenzaron a obrar muy mal delante de Dios. Y ¿saben algo? Dios le dio oportunidad para que pueda revertir eso. Dios le dijo, corrija a tus hijos, porque si no sufrirán consecuencias. Y aún con todo eso, aún Dios obrando a través del amor, este hombre decidió quedarse quieto. No tuvo la actitud, no tuvo el carácter para recibir la palabra, para corregir a sus hijos, y siguió de la misma manera. ¿Saben lo que pasó? Tristemente estos hombres murieron. ¿Saben algo? La palabra del Señor, la palabra profética en este tiempo tiene que comenzar a despertar en nuestro corazón, como decíamos ayer, ese hambre, esa necesidad de vivir conectados con ella, de vivir totalmente alineados con ella, no solamente ser simpatizantes, no solamente decir sí, soy cristiano, pero de repente nuestras obras dejan mucho que desear, nuestra conducta deja que desear. No, cuando la palabra de Dios viene, la palabra de Dios me transforma, la palabra de Dios me restaura, la palabra de Dios me cambia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mire, quiero compartir acá gente que está mandando su mensaje. Dice Esther Maidana, amén, la gloria es para Dios, amén, claro que sí. Grisel Paloma dice, paz y bendiciones a todos. Mirta dice, así es. Brenda Solange dice, gloria a Dios, heme aquí, Señor, aleluya. Lucía Paz dice, aleluya, pastor poderoso. Esther Maidana dice, amén. Y Geraldine está diciendo, amén, del otro lado. Pero ¿saben algo? No sé cuánto tiempo me queda. 8 minutos. Quiero terminar con esto, miren. Quiero terminar con esto. A todos los amigos que están del otro lado. Pero ¿saben? El propósito de Dios no caduca y el propósito de Dios no expira. El propósito de Dios no caduca y el propósito de Dios no expira. Tal vez durante todo este tiempo has descuidado un poco o has descuidado del todo el llamado. Has descuidado la voz de Dios. Pero quiero decirte esto. Hoy Dios nuevamente vuelve a pronunciar tu nombre. Hoy Dios vuelve a pronunciar tu nombre. Hoy Dios vuelve a pronunciar tu nombre. Porque esta tarde no vine simplemente porque me invitaron, vine porque también tengo la carga de decirte esto. Hoy Dios está nuevamente pronunciando tu nombre. Y no dejes que la lámpara se apague. No dejes que la lámpara se apague. Vuelve a levantarte, vuelve a decirle, heme aquí, como lo hacías al principio, como lo hacías cuando conociste al Señor, que no había tiempo, no había horario, que no había límites, lo único que había era necesidad de poder honrar su nombre. Pero ¿en qué momento perdiste esa pasión por Él? ¿En qué momento perdiste la pasión por la palabra? ¿En qué momento perdiste la pasión por la revelación? Como dice en Apocalipsis, vuelve de donde has caído, levántate, haz tus primeras obras. ¿O acaso te olvidas que cuando el Señor empezó a trabajar en tu vida y Él restauró tu casa, tu familia, le servías con todo el corazón, lo adorabas con todo el corazón?
honrabas al Señor y no había nada que te impida hacerlo porque estabas tan apasionado y tan enamorado de Él que no había ningún tipo de restricciones que puedan limitar tu honra a Dios. Pero en un momento algo pasó, en un momento algo se perdió, pero hoy el Señor te está haciendo una invitación y Él está pronunciando tu nombre. Ahora es tu decisión. Si vas a ser como los hijos de Elí, si vas a ser como los hijos de Elí, que de alguna manera quedaron totalmente inmunes o ni siquiera se inmutaron ante el llamado de atención de Dios, o vas a ser como Samuel, que le va a decir: heme aquí, Señor, aquí estoy para escuchar tu voz. Háblame porque tu siervo oye. Y ahora quiero decirte también esto: de nada sirve que escuchemos si no somos hacedores. Fíjense, Samuel escuchó la voz de Dios, escuchó la dirección de Dios, y Samuel por la palabra comenzó a moverse, por la palabra comenzó a accionar. La palabra comienza a inquietar al espíritu de Samuel y Samuel comienza a ser un fiel servidor del Señor. Pero durante mucho tiempo Dios nos ha hablado y hemos sido solamente oidores de la palabra y no hacedores. Pero yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Yo quiero ser un verdadero hacedor de la palabra de Dios. Y donde Él me envíe, ahí voy a estar. Y donde Él me pida que hable, ahí voy a hablar. Y lo que pida que hable, ahí voy a hablar. Porque esto, Samuel nunca negoció con su llamado. Samuel no negoció con su llamado. Samuel no negoció con la asignación que él tenía. Samuel podía haberse doblegado ante la situación que él estaba viviendo, y él estaba viendo sacerdotes corruptos, ministros corruptos, pero sin embargo él prefirió conservar la esencia del espíritu que había sido depositada en él para poder ser visto con gracia delante de Dios. Hoy quiero decirte algo: hay dones, hay talentos, la unción del Espíritu Dios te ha entregado, pero no es para que esté guardada, no es para que estés escondido, no es para que estés escondida, es para que comiences a bendecir a otros. Alguien escribió esta semana en Facebook que me gustó mucho, creo que fue Grisel si no me equivoco, que escribió: vive de tal manera que cuando la gente te vea, la gente tenga necesidad de conocer a Jesús, la gente tenga deseos de conocer a Jesús. ¿Saben? Esta generación de sacerdotes, de los hijos de Elí, era tan corrupta que por eso mismo la gente se había comenzado a despreocupar y a desinteresar por la palabra de Dios. Ya no buscaban revelación, ya no buscaban palabra, porque tenían un mal ejemplo de sacerdotes. Pero ahora se levanta un Samuel con una voz genuina de parte de Dios, con una voz profética, con una voz genuina, real, y esa generación vuelve a conectarse al Señor. El corazón de los hijos vuelve al corazón del Padre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una voz profética, cuando hay una voz genuina, cuando hay alguien que está dispuesto a obedecer las directivas de Dios. Así que no sé cuánto quedan, 2 minutos. Me gustaría hacer una oración con todos ustedes, amigos. Me gustaría hacer una oración con todos ustedes y poder pedirle al Señor que en este tiempo podamos ser sensibles a su voz, podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, podamos ser sensibles a su llamado. Basta de excusas. ¿Qué vino enojado? No vine enojado para nada. Estoy contento, estoy feliz de poder estar con ustedes. Pero tengo la urgencia, tengo la carga de poder compartir esto con ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, quiero bendecir a las personas que están del otro lado, en sus hogares, en sus casas, viendo con sus familias. Te pido en el nombre de Jesús que podamos ser más sensibles a la voz de tu Espíritu, más sensibles a tu llamado y más sensibles a tu voluntad. Padre, en este momento nos despojamos de la excusa que durante mucho tiempo nos mantuvo alejados de tus principios,
de tu realidad y de tu llamado. Nos despojamos de toda mentira del diablo que nos hace creer que no somos capaces, que nos hace creer que no estamos preparados. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos des la unción de tu Espíritu Santo para poder cumplir con esta asignación de llevar tu palabra, de llevar la visión, de llevar la revelación a una generación que todavía está ciega, pero que pronto va a volver a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, los saludo a todos los que están del otro lado, bendigo a los que están escribiendo. Geraldine dice gracias Señor, Elizabeth Cortés dice bendiciones pastor, y Grisel Paloma dice amén, hermosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que amigos queridos, gracias por este tiempo, los bendigo, de verdad que fue un honor chicos, gracias, fue un honor, quédense porque esto sigue, es una maratónica de 12 horas, así que nada, no sé quién viene después, Eliseo, el profeta Eliseo ahí va a estar también, así que bendecimos su vida que ya está ahí esperando, así que 1000 bendiciones, así que los saludo, un abrazo.